La Academia Galáctica de Excelencia Lingüística se alzaba como un brillante testamento de los logros intelectuales de incontables civilizaciones alienígenas. Sus imponentes torres perforaban las nubes del planeta académico Orbanus, un mundo dedicado por completo a la búsqueda del conocimiento. Los estudiantes de todos los rincones de la galaxia aspiraban a caminar por sus prístinos pasillos donde se presentaban los desafíos más complejos en lingüística y solo las mentes más brillantes se atrevían a competir entre estos desafíos. La prueba de las 5 lenguas, una prueba de dificultad incomparable que había humillado a los intelectos más agudos de especies conocidas por su superioridad cognitiva. El desafío requería que los participantes aprendieran 5 de los idiomas más intrincados de la galaxia en apenas 7 días. Cada idioma tenía sus complejidades únicas. Los armónicos tonales de los atianos, hablados en frecuencias de sonido apenas detectables para la mayoría de las especies. La lengua acuática Z del interior, que requería dominar una combinación de clics vocales y vibraciones del agua. La escritura de los Bikrin, cuyos símbolos escritos cambiaban de significado dependiendo del ángulo de luz, los susurros gaseosos. De los artanos hablados a través de la manipulación de feromonas emitidas y, finalmente, los rugidos guturales de los Clint, que exigían una fuerza vocal precisa y control para evitar insultos involuntarios. La prueba no solo estaba destinada a ser una medida de habilidad lingüística, sino también como un rito de paso para aquellos que aspiraban a convertirse en maestros de la comunicación intergaláctica. Era una tradición impregnada de prestigio y atraía a competidores de las civilizaciones más avanzadas. Ningún humano lo había intentado hasta ahora. Steven Reed, un lingüista de la Tierra, llegó a la academia en medio de un mar de miradas dudosas y conversaciones susurradas. No estaba desconocido con el escepticismo ISM que los humanos a menudo enfrentaban en entornos intergalácticos. La Tierra era considerada un miembro joven y relativamente inexperto de la comunidad galáctica, conocido más por su resistencia y adaptabilidad que por brillantez intelectual. Sin embargo, Stephen estaba decidido a cambiar esa percepción. Había pasado años estudiando idiomas alienígenas, fascinado por la gran variedad de formas en que los seres de diferentes mundos se comunicaban. Entró en la sala de registro. La sala quedó en silencio. Los otros participantes, una mezcla diversa de imponentes nadadores, De Vikrin, brillantes, Cinan y otros competidores alienígenas, volvieron sus ojos u órganos sensoriales equivalentes hacia él. El oficial de registro, una mujer atiana de Stern que emitía una leve niebla lavanda con cada respiración, lo miró con visible incredulidad. Ella preguntó. Su voz llevaba el suave zumbido melódico típico de su especie. Un humano que intentaba la prueba de las 5 lenguas. Steven la miró a los ojos con calma. Sí, respondió. Su voz se mantuvo firme. Estoy aquí. para participar. Hubo un murmullo de diversión entre los otros competidores. Uno, Vicen, cuyo cuerpo cristalino brillaba bajo las luces del techo, se rió entre dientes con un sonido como el tintineo de un cristal roto. Humanos, dijo. Su voz, Gotiaba condescendencia. siempre tan ansioso por sobreestimar sus habilidades. Stephen, Ignoró las burlas y completó su registro. Había esperado esta reacción. Los humanos a menudo subestimado en tales entornos, y sabía que su éxito no vendría de demostrar su valor inmediatamente, sino a través de una determinación silenciosa y un esfuerzo constante. La sesión de orientación que siguió fue diseñada para intimidar a los instructores mismos. Las leyendas lingüísticas presentaron explicaciones detalladas de las complejidades de cada idioma mientras las pantallas holográficas se iluminaban con escrituras complejas y ondas de sonido. Steven escuchó atentamente. Su mente ya estaba corriendo para identificar patrones y conexiones. Notó las reacciones de los otros competidores. Algunos visiblemente confiados, otros cada vez más inquietos. Tenía una ventaja secreta, aunque nunca la admitiría en voz alta. La diversidad de la Tierra. Creció en un crisol de culturas. Había estado expuesto a numerosos idiomas desde una edad temprana. Su fascinación por la forma en que los idiomas reflejaban los pensamientos y valores de sus hablantes lo había llevado a aprender más de una docena de idiomas de la Tierra antes incluso de poner un pie fuera de su planeta hogar. Comprendió que el lenguaje era más que una herramienta de comunicación. Era una ventana al alma de una cultura. El primer día de la prueba comenzó con la asignación de recursos.
Cada participante tuvo acceso a la vasta base de datos lingüística de la Academia, una colección de textos antiguos, grabaciones de audio y simulaciones interactivas. Los competidores pudieron usar los métodos que prefirieran, desde implantes neuronales hasta traductores asistidos por IA avanzada. Sin embargo, Steven confió en herramientas más simples, un cuaderno, un juego de bolígrafos codificados por colores y sus propias habilidades de observación. Cuando comenzó su estudio, rápidamente se dio cuenta de que cada idioma planteaba desafíos únicos, pero también oportunidades. Los armónicos tonales del elitiano, por ejemplo, le recordaban las escalas musicales de la Tierra. Usó su experiencia tocando el piano para mapear los sonidos que creaba. Un marco mental que le permitió identificar y replicar la frecuencia correcta a la lengua Zlan con sus chasquidos y vibraciones acuáticas inicialmente parecía imposible de comprender, pero Steven recordó el tiempo que pasó buceando los océanos de la Tierra, imitando el ritmo de las corrientes submarinas, encontró una manera de producir los sonidos con sorprendente precisión. La escritura Bikrin fue quizás la más desalentadora, sus símbolos cambiantes requerían no solo memorización, sino una comprensión casi artística de la luz y la sombra. Steven pasó horas en una habitación oscura, con una pequeña fuente de luz, experimentando con diferentes ángulos, hasta que pudo predecir cómo cada símbolo transformaría su formación artística, un pasatiempo que había practicado en su juventud. Resultó invaluable aquí. A pesar de su progreso, Steven enfrentó el ridículo constante de algunos de sus competidores. El Vikan, que se había burlado de él antes, tenía la costumbre de pasar por su área de estudio, ofreciendo insultos apenas velados, todavía garabateando en tu pequeño libro zumbido. ¿No tienes herramientas reales? Steven sonreía cortésmente y regresaba. No tenía ningún interés en comprometerse con arrogancia en su trabajo. Su enfoque estaba en la tarea en cuestión. Cuando terminó el primer día, Steven revisó su progreso. Había logrado avances significativos con los idiomas elitiano y Zinan y tenía un conocimiento básico de la escritura Bikrin. El lenguaje de feromonas atiano y los rugidos de Clint seguían siendo esquivos, pero estaba decidido a abordarlos al día siguiente. Sabía que el éxito no llegaría fácilmente, pero sintió que una confianza silenciosa crecía dentro de él. No era ajeno a ser subestimado y saboreó la oportunidad de demostrar que sus escépticos estaban equivocados. El viaje de Steven recién comenzaba y, aunque el camino por delante era abrumador, sabía una cosa con certeza: daría todo lo que tenía en este desafío. El fracaso no era una opción, ni para él ni para la humanidad. Steven se despertó con el suave zumbido del sistema de iluminación automatizado de la Academia Galáctica que iluminaba su pequeño dormitorio. El segundo día de la prueba se cernía sobre su mente y el peso del desafío presionado fuertemente sobre sus hombros. Se sentó lentamente y revisó sus planes para el día. Los idiomas que aún no había dominado, Itan y Clear, planteaban dificultades únicas que no podían abordarse utilizando los mismos métodos que antes. Necesitaba nuevas estrategias y solo le quedaban 6 días para dominarlas. Después de un desayuno rápido en el salón comunal, donde los susurros y las miradas de reojo de los competidores siempre estaban presentes, regresó a su cápsula de estudio. Las cápsulas eran compactas y transparentes. Cámaras diseñadas para optimizar la concentración y brindar acceso a la vasta base de datos lingüística de la Academia. Sin embargo, Steven prefería usar sus cuadernos y bolígrafos en lugar de confiar únicamente en la tecnología proporcionada. Steven leyó las paredes transparentes de la cápsula, a menudo lo convertían en un sujeto de escrutinio, pero ignoró las miradas curiosas y críticas. Steven decidió abordar primero el idioma atián. La lengua atián era única en que dependía casi por completo de la comunicación por feromonas. Este método de hablar estaba acompañado de gestos sutiles para agregar matices, creando una interacción intrincada entre señales químicas y movimientos físicos. Steven había observado a los uretanos comunicarse al pasar y sus gestos fluidos parecían casi como una danza sincronizada con las tenues nieblas de colores que emanaban de sus cuerpos mientras estaba sentado en su cápsula. Steven activó una simulación que mostraba un instructor atiano virtual. La simulación mostraba una secuencia de frases básicas que emitían bocanadas de niebla de colores e imitaban los gestos asociados con cada palabra. Steven observaba atentamente. Concentrándose en cómo cada movimiento se coordinaba con el aroma, pronto se dio cuenta de que la simulación ofrecía poca ayuda para comprender la composición química real de las feromonas. Frustrado pero no disuadido, Steven decidió abordar el problema desde un ángulo diferente. Accedió a la base de datos química de la Academia en busca de información sobre las feromonas atianas.
La base de datos contenía descripciones detalladas de sus estructuras moleculares y cómo se producían. Steven descubrió que estas feromonas no eran diferentes a los aromas naturales de la Tierra, como los marcadores químicos liberados por plantas o animales. Supuso que podría replicar las señales básicas utilizando compuestos sintéticos, tomando prestado un pequeño sintetizador. Desde el laboratorio de equipos de la academia, Steven comenzó a experimentar con replicar el sentido. Era un trabajo minucioso. Cada compuesto tenía que medirse, probarse y ajustarse cuidadosamente. Al mediodía, la cápsula estaba llena de débiles rastros de niebla sintéticas que Steven usó para practicar la formación de frases básicas. Sus primeros intentos fueron torpes. El tiempo entre la niebla y sus gestos no era el adecuado, lo que resultó en significados extraños y confusos. Sin embargo, con cada intento mejoró y refinó la sincronización hasta que pudo producir una frase coherente. A medida que pasaban las horas, la confianza de Steven creció. Al final de la tarde, pudo replicar un saludo simple e incluso lograrlo. Steven decidió terminar su práctica de Atian por el día y centrar su atención en el lenguaje. La lengua Cleon era infame por su dependencia de rugidos guturales profundos y gruñidos que requerían un inmenso control vocal. La mayoría de las especies luchaban por producir los sonidos sin ayuda, a menudo confiando en dispositivos de modulación vocal especializados. Steven, sin embargo, estaba decidido a usar su voz natural, incluso si eso significaba superar sus límites. Comenzó por estudiar la anatomía de las cuerdas vocales de los Cleon. De acuerdo con la base de datos, su especie poseía un conjunto adicional de cámaras de resonancia que les permitían producir los gruñidos de baja frecuencia característicos de su habla, mientras que Steven carecía de tal anatomía. Teorizó que podía simular el efecto controlando su diafragma y manipulando los músculos de su garganta. De pie en la cápsula, Steven practicó ejercicios de respiración profunda para fortalecer su diafragma. Experimentó con la producción de sonidos de tono bajo, comenzando con un zumbido y gradualmente pasando a tonos guturales. Al principio, su intento sonaba débil y forzado, más como un ataque de tos que como un rugido, pero Steven persistió y llevó su voz a registros más profundos con cada intento. Grabó su progreso y lo comparó con muestras de audio del habla de Claren. Ajustaba su técnica según era necesario. El esfuerzo físico era significativo al calmarse. Sentía la garganta en carne viva y su voz se había vuelto ronca. Steven hizo una pausa para descansar. Bebió una bebida caliente que alivió sus cuerdas vocales. Revisó sus notas y grabaciones e identificó áreas donde su técnica necesitaba mejorar. El movimiento notó que su mayor desafío radicaba en mantener la coherencia tonal necesaria para transmitir el significado. El lenguaje claro era muy tonal, con cambios sutiles en el tono que alteraban por completo el significado de una palabra. Un gruñido que pretendía significar un saludo, por ejemplo, podía malinterpretarse fácilmente como un desafío si el tono era demasiado alto o bajo. Decidió terminar el día con una nota positiva. Steven intentó un ejercicio final. Seleccionó un payaso corto. Pronunció un saludo simple y concentró toda su energía en perfeccionarlo. Cerró los ojos y visualizó el sonido. Sintió las vibraciones en su pecho mientras emitía un profundo gruñido resonante. Cuando reprodujo la grabación, una ola de alivio lo invadió. No era perfecto, pero estaba lo suficientemente cerca como para ser reconocible. El sistema automatizado de la academia anunció el fin de las horas de estudio. Steven se reclinó en su silla, exhausto pero satisfecho. El segundo día había sido agotador, pero también productivo. Había logrado un progreso significativo con Atian y Clar, acercándose cada vez más a su objetivo. El camino que le quedaba por delante aún era largo y la presión de sus competidores era palpable, pero Steven se negó a dejar que la duda se infiltrara en su mente. Enfrentaría cada desafío con la misma determinación que lo había llevado hasta aquí. Steven abandonó la cápsula de estudio. Su mente zumbaba con ideas para el día siguiente mientras caminaba de regreso a su dormitorio. Los pasillos de la academia estaban tranquilos, salvo por el leve zumbido de la maquinaria distante. El silencio era una bienvenida. Respiró dándole un momento para reflexionar sobre su viaje. Sabía que su éxito no solo sería un triunfo personal, sino también una declaración sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. Con ese pensamiento en mente, decidió esforzarse aún más en los días venideros. El tercer día comenzó con un cambio palpable en la atmósfera de la academia. Steven pudo sentirlo tan pronto como salió de su dormitorio. Las miradas una vez despectivas de los otros participantes habían dado paso a una mezcla de curiosidad, y en algunos casos, un respeto tranquilo.
Las noticias de su progreso con los idiomas Atian y Clar se habían difundido, aunque muchos todavía dudaban de su capacidad para completar el desafío, su determinación ya no estaba siendo subestimada para Steven. Sin embargo, las opiniones de los demás eran secundarias. Su enfoque permaneció fijo en el camino por delante cuando entró en su cápsula de estudio. Steven se tomó un momento para organizar sus pensamientos. Con 3 días a sus espaldas y 4 restantes, necesitaba consolidar su dominio de los idiomas Atian y Clar mientras refinaba sus habilidades en el Otian. Zenan y Bikrin había progresado en los 5, pero el progreso por sí solo no sería suficiente. La prueba final exigía fluidez, precisión y la capacidad de cambiar sin problemas entre idiomas bajo presión. Steven decidió comenzar con una revisión integral de todo lo que había aprendido hasta ahora usando sus grabaciones y notas. Revisó cada idioma, identificando áreas donde necesitaba mejorar en el idioma Atian. Se centró en la precisión tonal, reproduciendo grabaciones de sus intentos y comparándolas con muestras proporcionadas por la Academia, descubrió que sus frecuencias más bajas estaban ligeramente desafinadas, lo que daba como resultado frases que eran comprensibles pero carecían de la elegancia de un hablante nativo. Para corregir esto, Steven usó un diapasón para ayudarlo a afinar. Las frecuencias exactas requerían una técnica que había desarrollado a través de su experiencia con los instrumentos musicales de la Tierra en el idioma Zinan. El desafío principal de Steven consistía en replicar las vibraciones del agua que acompañaban a los clics. Para abordar esto, tomó prestado un pequeño tanque de agua del laboratorio de la Academia, sumergiendo un micrófono en él para capturar las sutiles ondas producidas por sus sonidos, experimentando con la colocación de sus labios y el ángulo de sus clics. Gra mejoró gradualmente la claridad y la consistencia de sus frases submarinas. El proceso era complicado. El piso de su cápsula pronto se cubrió con gotas de agua, pero los resultados valieron el esfuerzo. A media mañana, Steven podía producir oraciones coherentes en Finland, un hito que lo llenó de confianza renovada. La escritura Vikan presentó un conjunto completamente diferente de desafíos. Steven ya había dominado los símbolos cambiantes en condiciones de iluminación controladas, pero la aplicación en el mundo real requirió que se adaptara a entornos variables. Para simular esto, instaló una serie de fuentes de luz giratorias dentro de su cápsula, creando un ambiente dinámico que imitaba la iluminación cambiante de los espacios Vikan. Leer y escribir en estas condiciones era una tarea abrumadora, pero Steven aceptó el desafío tratándolo como un juego. Creó tarjetas didácticas con frases Vikan al azar para probarse a sí mismo hasta que pudo leer y escribir con fluidez sin importar la iluminación. A primera hora de la tarde, Steven había completado su revisión y se sentía satisfecho con su progreso. Sin embargo, sabía que la maestría requería más que una práctica aislada. Necesitaba probar sus habilidades en escenarios del mundo real interactuando con hablantes nativos que pudieran desafiar y refinar su comprensión. Las cámaras de simulación de la Academia ofrecían la oportunidad perfecta. Estas cámaras usaban tecnología holográfica avanzada para crear entornos realistas. Escrito por interlocutores extraterrestres virtuales programados para imitar el comportamiento de hablantes nativos. Steven reservó una cámara de simulación y seleccionó un escenario para cada idioma para un litiano. Eligió una reunión diplomática a bordo de una nave espacial donde se le pidió que negociara un acuerdo comercial utilizando frases tonales precisas para Zinan. Optó por una misión de rescate submarino donde la comunicación fue esencial para coordinar esfuerzos con un buzo virtual de Zinan. Cada escenario lo llevó al límite de su capacidad, obligándolo a pensar rápidamente y adaptarse a desafíos inesperados. La simulación de uretano fue particularmente exigente. El escenario colocó a Steven en un mercado bullicioso donde tuvo que navegar por una serie de interacciones sociales complejas. Usando frases y gestos de Fairmont, los artans holográficos respondieron en tiempo real. Sus reacciones proporcionaron retroalimentación inmediata sobre la precisión de su comunicación. En un momento, Steven accidentalmente emitió una frase que se tradujo en un insulto, lo que provocó que un Atian virtual respondiera con una ofensa visible. Si bien el error fue vergonzoso, proporcionó una valiosa experiencia de aprendizaje que destacó la importancia de las variaciones sutiles en los gestos y el olor. La simulación de Clone tomó la forma de una negociación en el campo de batalla, donde Steven tuvo la tarea de negociar un alto el fuego entre dos clanes rivales. Los guerreros holográficos de Clint se elevaron sobre él. Sus rugidos guturales llenaron la cámara mientras debatían ferozmente. El papel de Steven era mediar.
usando cuidadosamente frases elegidas para transmitir autoridad y respeto su cuerda vocal. Se tensaba con cada intento, pero la intensidad del escenario lo obligó a ir más allá de sus límites al final de la sesión. Su voz casi se había ido, pero había logrado reducir la intensidad del conflicto. Ganándose el gesto de aprobación de los guerreros virtuales, Steven salió de la cámara de simulación exhausto pero emocionado. La experiencia había sido agotadora, pero también había reforzado su creencia en su capacidad para tener éxito. Regresó a su cápsula para revisar los comentarios generados por las simulaciones que proporcionaron un análisis detallado de su rendimiento. Si bien todavía había áreas para mejorar, los resultados generales fueron alentadores. Cada error fue un trampolín que lo guió más cerca de la fluidez a medida que el día se acercaba a su fin. Steven se tomó un momento para reflexionar sobre su progreso. Los desafíos que había enfrentado no se parecían a nada que hubiera encontrado antes, pero se había levantado para enfrentarlos con determinación y creatividad. El camino por delante todavía era incierto y la presión de la prueba final se cernía sobre él, pero Steven sintió un creciente sentido de propósito. Ya no era solo un participante en la prueba, él era un representante de la humanidad que demostraba que, incluso en una galaxia llena de civilizaciones avanzadas, la resiliencia y el ingenio de la Tierra podían brillar con fuerza. Con ese pensamiento en mente, Steven cerró su cuaderno y se preparó para el día siguiente. La prueba estaba lejos de terminar, pero él estaba listo para cualquier desafío que lo aguardara. El viaje había puesto a prueba sus límites, pero también había revelado su fuerza. Y estaba decidido a llegar hasta el final. En el cuarto día, el día de la prueba, Steven se despertó sintiendo la tensión de sus incansables esfuerzos. Su garganta todavía estaba irritada por la simulación de Clint y su mente zumbaba con la retroalimentación que había revelado la noche anterior. A pesar de su agotamiento, sabía que este día sería crítico. La mitad del desafío era a menudo cuando los competidores comenzaban a flaquear y estaba decidido a no dejar que eso le sucediera. Comprendió que su progreso hasta ahora era impresionante, pero que necesitaba ir más allá de lo básico y alcanzar un nivel de fluidez que resistiera el escrutinio de la prueba final. Mientras se dirigía al comedor de la academia, notó que la atmósfera entre los otros competidores había cambiado una vez más. Las miradas despectivas y las burlas susurradas de antes en la prueba habían sido reemplazadas por un reconocimiento silencioso y, en algunos casos, una evasión total. El competidor de Vicron, que se había burlado de él el primer día, ahora mantenía una distancia respetuosa, mientras que el participante de Thlan era una figura brillante que se movía con la gracia fluida de un depredador acuático. Le dio un breve asentimiento de reconocimiento. Steven no se detuvo en sus reacciones, su enfoque permaneció firmemente en la tarea que tenía por delante. Después de una comida rápida, regresó a su cápsula de estudio para revisar su plan para el día. Las simulaciones de los días anteriores habían revelado debilidades críticas en sus habilidades, particularmente en mantener la compostura. Bajo presión, los escenarios holográficos habían sido diseñados para llevarlo al límite. Si bien había logrado completar cada uno, hubo momentos de vacilación e incertidumbre que no podía permitirse repetir en la prueba final. Para abordar esto, Steven decidió concentrarse en integrar su conocimiento en los 5 idiomas, practicando transiciones entre ellos para asegurarse de poder cambiar sin problemas cuando fuera necesario. Comenzó revisando una técnica que había usado durante sus primeros estudios en la Tierra: ejercicios de fuego rápido. Steven creó una secuencia aleatoria de tareas que requerían que alternara entre idiomas, pasando de los armónicos tonales de Atian a las vibraciones del agua de Cinan, luego a la escritura de Vicrin, Atian y las feromonas y, finalmente, a Clar gruñidos. Cada tarea estaba cronometrada y cualquier error reiniciaba la secuencia, lo que lo obligaba a concentrarse completamente en la precisión y la velocidad. Los ejercicios eran mentalmente agotadores, pero también lo ayudaron a identificar patrones y puntos en común entre los idiomas que no había notado antes. A medida que avanzaba la mañana, la confianza de Steven aumentó. Descubrió que las habilidades que había desarrollado en un idioma a menudo informaban su enfoque hacia los demás. Por ejemplo, las técnicas de respiración rítmica que había practicado para el habla de despeje lo ayudaron a mantener el control preciso necesario para las vibraciones de Cinin, mientras que su comprensión de los cambios tonales en un idioma litiano mejoró su capacidad para detectar variaciones sutiles en la comunicación. Por pheromonas arianas. Estas conexiones reforzaron su creencia de que el lenguaje era un fenómeno universal, moldeado por las condiciones únicas de cada especie, pero basado en principios compartidos. A mediodía, Steven decidió llevar su práctica al siguiente nivel. Reservó una cámara de simulación de múltiples entornos.
una instalación especializada diseñada para replicar las condiciones de diferentes entornos planetarios. La cámara podía cambiar entre entornos acuáticos y de alta gravedad, lo que desafiaba. Los participantes adaptaron sus habilidades lingüísticas a las demandas físicas de los mundos alienígenas para Steven. Steven eligió una secuencia que comenzaba en un hábitat submarino de Zinin, se transformaba en una estación comercial de Atian y terminaba en un campo de batalla rocoso. La simulación comenzó con una inmersión repentina en el hábitat de Zinin. Steven se encontró rodeado de agua holográfica brillante. Sus movimientos se ralentizaron por la resistencia simulada. Un buzo virtual de Zinin se acercó emitiendo una serie rápida de clics y vibraciones. Steven respondió con precisión cuidadosa. Sus sonidos y gestos se mezclaron a la perfección con el entorno acuático. El buzo parecía satisfecho y le hizo un gesto para que lo siguiera y lo guió a través de una serie de tareas que requerían una comunicación constante. Al final de la secuencia, los músculos de Steven se aflojaron por el esfuerzo de moverse a través del agua simulada, pero sintió una oleada de orgullo por haber completado el desafío sin un solo error. La simulación cambió a la estación comercial de Atian, un entorno bullicioso lleno de comerciantes y diplomáticos holográficos. Los armónicos tonales del idioma Atianan llenó el aire creando una sinfonía de sonido que era a la vez hermosa y abrumadora. Steven navegó entre la multitud, participando en intercambios rápidos con comerciantes virtuales que pusieron a prueba su capacidad para negociar acuerdos complejos. El ejercicio requirió que pensara con rapidez y adaptara su fraseo tonal para transmitir matices sutiles de significado. Cuando la secuencia terminó, Steven había negociado con éxito 3 acuerdos comerciales, cada uno más desafiante que el anterior. La etapa final de la simulación transportó a Steven al duro paisaje de un campo de batalla claro. El entorno de alta gravedad. Te lo presionó haciendo que cada movimiento fuera una lucha a un grupo de guerreros. Claro holográficos lo rodearon sus rugidos guturales, resonando a través del terreno. Rocoso Steven se mantuvo firme usando los tonos profundos y resonantes que había practicado para afirmar su autoridad. Los guerreros respondieron con cauteloso respeto, sus rugidos se suavizaron. Y a medida que avanzaba la negociación al final de la secuencia, Steven había mediado una tregua, su voz áspera pero triunfante. Al salir de la cámara de simulación, Steven sintió una mezcla de agotamiento y euforia. La secuencia de múltiples entornos lo había llevado a sus límites físicos y mentales, pero también había demostrado el progreso que había logrado. Regresó a su módulo de estudio para revisar los datos generados por la simulación y notó las áreas en las que podía mejorar. El análisis reveló que si bien sus transiciones entre idiomas eran suaves, aún necesitaba trabajar en mantener la compostura en condiciones físicas extremas. Decidido a abordar esta debilidad, Steven pasó el resto del día practicando técnicas de atención plena y respiración. Sabía que la prueba final sería probablemente combinaba desafíos lingüísticos con estrés físico y emocional y necesitaba estar preparado para cualquier cosa. Mientras meditaba concentrándose en su respiración y el ritmo de los latidos de su corazón, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La prueba había puesto a prueba cada aspecto de su carácter, pero también había revelado fortalezas que no sabía que poseía. Mientras el sol se ponía sobre la academia, proyectando largas sombras sobre sus imponentes torres, Steven regresó a su dormitorio. Los pasillos estaban tranquilos salvo por el leve zumbido de la maquinaria y los ecos distantes de otros competidores. El corazón en acción, Steven sintió un profundo sentido de gratitud por la oportunidad de ser parte de la prueba. Incluso mientras se preparaba para los desafíos que le esperaban. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera que le deparara el día siguiente. Steven se despertó antes del amanecer, el último día de la prueba. El leve zumbido del sistema automatizado de la academia, que servía como su único compañero en la quietud previa al amanecer. Su cuerpo se sentía afligido por los incansables días de práctica, y su voz permanecía ronca por horas. Pasó mucho tiempo dominando los gruñidos de Clara a pesar de su agotamiento. Su resolución era inquebrantable. Este era el día en el que había trabajado para un día que solidificaría su lugar entre las mentes más brillantes de la galaxia o expondría los límites de sus habilidades. La prueba final estaba programada para comenzar al amanecer en el gran salón de comunicaciones, la cámara más grande y reverenciada de la academia. Steven llegó temprano, el vasto espacio ya zumbó con actividad. Los competidores estaban sentados en un semicírculo ante una plataforma elevada donde un panel de estimados jueces se preparaban para supervisar la prueba. El panel incluía luminarias de cada especie participante, un diplomático vicine cristalino, un lingüista atiano cuya presencia irradiaba armonía serena, un erudito esternatiano que emitía tenues feromonas lavanda, un anciano Zinin cuyo cuerpo translúcido pulsaba con clics rítmicos y un imponente guerrero Clint cuya respiración gutural reverberaba por el salón. Cuando Steven tomó asiento,
notó que los otros competidores se lanzaban miradas nerviosas entre sí. Aunque el grupo había comenzado con más de 2 docenas de participantes, solo quedaban unos pocos, cada uno como testimonio de la naturaleza agotadora de la prueba. Steven sintió una punzada de orgullo por haber llegado tan lejos, pero rápidamente dejó de lado el pensamiento sabiendo que el verdadero desafío aún no había comenzado. La prueba se dividió en 3 fases, cada una diseñada para evaluar un aspecto diferente del dominio lingüístico. La primera fase se centró en la comprensión. A cada competidor se le presentó una serie de textos complejos, grabaciones de audio y pistas visuales en los 5 idiomas. La tarea era analizar e interpretar el material, extraer información clave y responder a las preguntas planteadas por los jueces. Steven abordó la tarea metódicamente, su mente corría para decodificar los matices de cada pieza mientras mantenía un ritmo constante. Cuando se le pidió que tradujera un texto de Bicron, ajustó su fuente de luz, revelando instintivamente las capas ocultas de significado incrustadas en los símbolos cambiantes de las grabaciones de Zinin. Reprodujo las vibraciones del agua en su mente, identificando los patrones sutiles que transmitían detalles críticos. Al final de la primera fase, Steven sintió una oleada de alivio. Se había desempeñado bien. Sus respuestas fueron recibidas con aprobación por parte de los jueces, pero sabía que las fases más difíciles aún estaban por venir. La segunda fase probó la aplicación práctica. Cada competidor fue colocado en un entorno simulado diseñado para desafiar su fluidez y adaptabilidad. El escenario de Steven comenzó en un mercado atiano donde se le asignó la tarea de negociar un acuerdo comercial mientras manejaba una serie de obstáculos inesperados mientras los comerciantes atianos holográficos lo bombardeaban con armónicos tonales. Steven mantuvo su compostura y ajustó su fraseo para transmitir confianza y diferencia. Cuando surgió una disputa simulada, él difundió el uso de la tensión con una frase tonal cuidadosamente elaborada que le valió miradas de aprobación del panel. El escenario luego pasó a un hábitat submarino de Zinan donde Steven tuvo que coordinar una misión de rescate. La simulación puso a prueba su capacidad para comunicarse bajo presión. Con clics rápidos y vibraciones que dictaban el éxito de la misión, el entrenamiento de Steven dio sus frutos, sus respuestas precisas y fluidas a pesar del entorno caótico. Cuando la secuencia terminó, el juez de tierra de Zin emitió un pulso rítmico de aprobación que indicaba satisfacción con su actuación. La etapa final de la fase puso a Steven cara a cara con un guerrero Clar en un campo de batalla de alta gravedad. El guerrero gruñó un desafío, su tono gutural resonó en la cámara. Steven respondió con un gruñido profundo y resonante propio, su voz firme a pesar de la tensión. La postura del guerrero se suavizó, una clara indicación de que la frase de Steven había transmitido el significado pretendido. Cuando la simulación terminó, el juez de Clar asintió sutilmente, un raro gesto de respeto para. Cuando Steven regresó a su asiento, su cuerpo temblaba de cansancio, pero sentía que una confianza silenciosa crecía dentro de él. Había navegado la segunda fase con precisión, superando desafíos que habrían parecido insuperables solo unos días antes. La tercera y última fase fue la improvisación más desafiante. Cada competidor debía participar en un diálogo en vivo con el panel, cambiando de idioma sin problemas a medida que los jueces planteaban preguntas cada vez más complejas. La fase estaba diseñada para probar no solo la fluidez lingüística, sino también la capacidad de pensar con rapidez bajo un escrutinio intenso. Cuando llegó el turno de Steven, subió a la plataforma. El peso del momento presionaba fuertemente sobre sus hombros. El juez de Vicine comenzó con una pregunta sobre el significado cultural de la vida. La luz en la sociedad de Vicine. Su voz cristalina resonaba con autoridad. Steven respondió en un tono impecable. Sus palabras fluían suavemente a pesar de los símbolos cambiantes que se mostraban en el panel frente a él. La expresión del juez iluminó sus facetas cristalinas, brillando con aprobación. A continuación, el juez de Atian le pidió que compusiera un poema tonal que transmitía gratitud y reverencia. Steven respiró profundamente, permitiendo que los tonos resonaran en su mente antes de vocalizar los delicados armónicos. La juez cerró los ojos, una sonrisa serena se extendió por su rostro mientras escuchaba. El corazón de Steven se hinchó de alivio. La jueza atiana siguió con una pregunta sobre la diplomacia basada en feromonas, emitiendo una leve niebla que puso a prueba la capacidad de Steven para interpretar y responder. Steven produjo sus propias feromonas sintéticas emparejándolas con gestos precisos que transmitían una respuesta matizada. La juez emitió un suave pulso lavanda que señalaba su aprobación. Los jueces Zinan y Clear plantearon preguntas igualmente desafiantes, cada una poniendo a prueba los límites de las habilidades de Steven. Al final del
Diálogo. Steven sintió como si hubiera vertido cada onza de su energía en la actuación. Se paró frente al panel. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo, mientras los jueces deliberaban en voz baja. Después de lo que pareció una eternidad, el juez principal, un anciano ario, se levantó para dirigirse a los competidores. La prueba de las 5 lenguas no es simplemente una prueba de habilidad. Dijo que su voz tenía un zumbido melódico. Es un testimonio del espíritu de unidad y comprensión que une a la galaxia hoy. Uno de ustedes ha demostrado no solo el dominio del lenguaje, sino también la resistencia y el ingenio que definen la grandeza. El anciano se volvió hacia Steven. Su niebla lavanda se hizo más profunda hasta convertirse en un tono violeta. Steph Reed, has logrado lo que muchos creían imposible. Tu desempeño ha establecido un nuevo estándar de excelencia, y tu éxito sirve como recordatorio del potencial de la humanidad. Te damos la bienvenida como miembro de la Academia Galáctica de Excelencia Lingüística. La cámara estalló en aplausos. El sonido reverberó por el pasillo. Steven se quedó inmóvil. El peso del momento se hundió en él. Lo había hecho contra todo pronóstico. Había demostrado su valía y se había ganado un lugar entre los mejores de la galaxia. Cuando dejó la plataforma, los otros competidores le ofrecieron asentimientos y palabras de agradecimiento. Felicitaciones. El Vican, que se había burlado de él el primer día, se acercó a su cuerpo cristalino brillando con humildad. Tienes mi respeto, dijo simplemente. Steven sonrió. La enormidad de su logro finalmente lo golpeó. No solo había tenido éxito, sino que también había cambiado la forma en que la humanidad era percibida en la galaxia cuando salió a la luz del sol. Las torres de la academia se elevaban sobre él. Steven sintió un profundo sentido de propósito. Este no era el final de su viaje. Era solo el comienzo.